La verdad sobre el Hospital Iturraspe. Después de muchas averiguaciones, se pudo conocer la verdad sobre el Hospital Iturraspe. Acá se explica todo lo más breve y fácil posible para que se entienda. Todo empezó hace unos años cuando el Consejo de Administración decidió sacar la caja chica y el personal administrativo se veía imposibilitado para pagar en efectivo a los empleados que no tenían caja de ahorro por ser nuevos o porque estaban haciendo algún reemplazo. Cuando la caja chica funcionaba, la gente que se presentaba a reclamar que no había cobrado la facturación, se volcaba los datos en una planilla, se calculaba el monto y se sacaba el efectivo con un solo cheque y se abonaba en la oficina de sueldos firmando recibo. A su vez, el Consejo de Administración se negaba a pagar la facturación con cheque a cada empleado que reclamaba por no tener caja de ahorro debido al bajo monto que le correspondía a cada empleado. Cuando se consultó al Consejo sobre cómo pagarle entonces a esas personas, el señor Gustavo Piñata contestó que esos empleados que no tenían caja de ahorro para depositarle el dinero tendrían que esperar a que se le abra una cuenta para cobrar. Esto a los empleados de sueldo les pareció que era injusto porque la apertura de una cuenta en aquel momento no era de inmediato por varios motivos, ya sea por omisión de la oficina de personal, por omisión de la oficina de sueldos del ministerio o simplemente por burocracia. Pero la realidad es que esos empleados eran perjudicados por la decisión del señor Gustavo Piñata, la cual provocó la primera discusión y desencuentro entre la gente administrativa que pagaba la facturación y el presidente del consejo. La situación empeoró cuando el sistema empezó a pagar repetidas veces a algunos empleados y no se les pagaba a otros. A veces sucedía que si un empleado tenía mal cargado el número de cuenta, el sistema, en vez de hacer un rechazo de cuenta, le pagaba alternativamente al número siguiente o al que tenía un número de cuenta correlativo al que figuraba en el listado de empleados. En algunos casos, repetía por 5 los pagos al mismo empleado. Después de un par de meses de darse esta situación, el personal de administración encargado de los sueldos se da noticia de lo que estaba sucediendo porque venían empleados a reclamar que no habían cobrado y al revisar los pagos pudieron notar que había gente que no había cobrado, por lo tanto perdió la facturación, y que aquellos que habían cobrado de más no avisaron y se quedaron con ese dinero que se les había otorgado de más. Debido a esto que venía sucediendo, se tomaron ciertas precauciones para que no se siga repitiendo esta falla en el sistema. La solución más rápida y apropiada para el momento era descontar manualmente el monto repetido a aquellos empleados que habían cobrado de más y agregárselo a los empleados que realmente les correspondía la facturación. Esto representaba un trabajo de hormiga, ya que había que buscar uno por uno tanto a los que habían recibido montos en forma repetida como a quienes no habían recibido el pago. Esta tarea no siempre resultaba práctica, ya que a veces era imposible encontrar a quien les correspondía el pago, y ante estas imposibilidades y para que ningún empleado pierda el pago de facturación, la oficina de sueldos depositaba en sus cuentas particulares ese dinero a fin de poder retirarlo y cuando aparecieran los empleados a reclamar, poder entregarles el pago que les correspondía. Muchas veces esos pagos se hacían por depósito en banco o en un cajero externo, averiguando el número de la cuenta del empleado, y se guardaban en una carpeta el ticket del cajero detallando a quién correspondía cada pago. Dicha carpeta desapareció de la administración una vez que los empleados administrativos fueron notificados de que ya no podían entrar más a la oficina. Esa prohibición de entrar a la administración fue intempestiva, arbitraria, fuera de la ley, porque no se hizo delante de ninguna autoridad judicial ni delante de ningún escribano. Tomaron la decisión de cerrar la administración y sustraer todo lo que estaba adentro sin la presencia de los implicados. Y allí fue que desapareció la carpeta con los tickets que comprobaban el pago por cajero externo en el banco, y solo se encontraron algunos tickets que quedaron en un cajón de un escritorio y no se dieron cuenta de llevárselos. Estos tickets son pertenecientes a empleados que cobraron después de la fecha porque el sistema no les pagó y se los repitió a otros, como ya aclaramos más arriba. Esta idea del personal de sueldos para que ningún empleado se quedara sin cobrar fue un acto de ignorancia y estupidez increíble de su parte, involucrándose ellos mismos, prestando sus cuentas particulares para ayudar a sus compañeros. Pero no solo ellos fueron los involucrados, también se vieron perjudicados la esposa y el sobrino de uno de ellos, ya que para agilizar este sistema de pago comenzaron a usarse sus cuentas bancarias personales sin su consentimiento. Por lo que es de público conocimiento, el sobrino se encontraba en el exterior del país, por lo que desconocía lo que estaba sucediendo, y por comentarios que circulaban en el interior del hospital, la esposa no manejaba tarjeta de débito ni home banking, por lo que también desconocía estas irregularidades. Ambos se noticiaron de este hecho al momento de la notificación oficial. Sin embargo, de todos los damnificados por este hecho, hubo 2 personas involucradas y perjudicadas que no merecían haber sido cesanteadas: Analía Zweifel, que no le descontaron lo que el sistema le depositó en forma repetida, y Oristela Ocampo, que no estaba de acuerdo con pagar de esta forma a los empleados del hospital que no cobraban por el error del sistema. En noviembre del año 2023, los empleados de la administración fueron desvinculados de su puesto de trabajo. A raíz de este hecho y de la sorpresa de todo el personal del hospital, comenzaron a surgir distintos grupos de WhatsApp, por lo que circulaba mucha información y audios que ponen en evidencia todo lo mencionado anteriormente. Otra cosa, chicos, que me pareció muy mal y de mal gusto fue el maltrato que se le hace a Gisela
que ella es una empleada igual que nosotros, cobra lo mismo que nosotros y está haciendo un laburo de negros, porque trabaja ella con alguien más. El maltrato que recibe de nuestros propios compañeros, esa chica el otro día estaba re mal. Y hay compañeros nuestros del hospital que por error de sistema cobraron 2 veces el mismo mes y no lo denunciaron. O sea, por ejemplo, en vez de pagarle 8.000, le pagaron 16.000 pesos de facturación en enero, por ejemplo. Pero esas cosas no las advirtieron. No fue una persona, fueron varios. Y no saben por qué, cómo se hace eso. Como que el sistema, digamos, lo hizo solo, la repartición, ¿se entiende? Que no es culpa de Juan y de Germán tampoco, digamos, sino el sistema que se usó para pagar. Que ellos no lo entienden porque nunca lo usaron. Que no es una justificación, obviamente, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que tener un montón de cosas en cuenta, chicos, también. Hay cosas que no las manejaron nunca y que se están viendo ahora recién. El maltrato que le hacen a Gisela es terrible. Es terrible. Un ninguneo bárbaro. A mí me parece re mal. Esa parte me parece re mal. Por lo que yo entendí, Javi, o sea, la explicación fue esa, como les expliqué a ustedes. Nosotros no cobramos facturación, ya la perdimos, digamos. No la vamos a recuperar. Y los que cobraron mal, o sea, tampoco. ¿Se entiende? Porque es como que ellos ocupan el 30% y el sistema hace la distribución por el total de los empleados que están, digamos, aptos para cobrar la facturación. Hace el descuento que tiene que hacer y se distribuye. O sea, el 30% ya está ocupado, digamos, no hay más plata ni para reponer, ni para dar, ni para pagar. Por eso entendimos que nosotros ya perdimos la facturación de enero y febrero. Ahora sí vamos a cobrar marzo, abril, porque se va a pagar por hora nominal. Entonces vamos a cobrar todos, digamos. En el primer audio queda bien claro lo que pasaba. Una vez que los empleados anteriores ya no estaban y nada tenían que ver con el hospital, el sistema volvió a repetir el error. Nuevamente, algunos empleados quedaban sin cobrar y otros recibían el pago repetido. En el segundo audio queda claro que los empleados estaban al tanto de esta situación y entendían que de no realizarse esta maniobra de pago, muchos quedaban sin cobrar y perdían la facturación para siempre. Obviamente, como Gisela y Sabrina, las reemplazantes de los empleados que pagaban la facturación, no lo sabían, muchos quedaron sin cobrar y muchos cobraron de más. Ese dinero se cobraba cada 2 meses, que era de las obras sociales, el 30%. Y claro, siempre sospechamos, pero yo no iba a hacer problema, nada. Y decían que por ahí te acercaba a Jorge y le decía, mira, yo no cobré este mes la facturación, ha sacado plata él de su bolsillo y le ha dado. Y también han dicho eso, que lo que pasaba, que como él sacaba plata de su bolsillo y entregaba, cómo era eso. Pero bueno, nunca se llegó a tan alto. En este tercer audio queda demostrado que efectivamente, mientras estaba el antiguo personal de facturación, los que por error de sistema no habían cobrado la facturación se acercaban a la administración y reclamaban, se controlaba si le correspondía y se les pagaba en efectivo en el momento o una semana después por cajero externo en su caja de ahorro, como ya demostramos con los tickets expuestos anteriormente. En conclusión, el personal administrativo anterior siempre hizo esta maniobra para que puedan cobrar todos y no perjudicar a nadie. Ningún empleado fue víctima de robo de facturación, nadie recibió ni más ni menos de lo que les correspondía. A la fecha, luego de haber transcurrido casi 2 años de la desvinculación del antiguo personal de facturación y de haberse actualizado los aranceles de obras sociales, los empleados acusan estar cobrando menos que antes. Queda claro que la gestión administrativa anterior, si bien la maniobra no era regular, todos cobraban lo que correspondía sin alterarse los montos a cobrar por cada empleado. Cabe recordar aquella reunión posterior a la desvinculación del personal de administración en la que el señor Gustavo Piñata les mintió al personal del hospital diciéndole que estaban percibiendo poca facturación por las irregularidades anteriormente detalladas y que de ahora en más van a cobrar como en el Hospital Guyer
o el Hospital de Niños. Claramente eso nunca pasó porque les mintió en la cara solo para enaltecer su imagen, para después trasladar esa imagen de transparencia a la política. Además, es necesario aclarar también que dentro del mismo personal del hospital existían muchos empleados privilegiados, empleados con junta médica, de vacaciones, que pedían días, que fichaban una hora menos por día, empleados que trabajaban en el Semafep, en la sectorial de informática, en el protomédico, en el psiquiátrico, y que debido a la buena relación que tenían con el personal administrativo que pagaba la facturación, se acercaban o llamaban a la oficina para pedirles que no se olviden de agregarlos en el pago. Otro ejemplo puntual de lo que pasaba fue el caso de los 6 técnicos químicos que les correspondía cobrar por 8 horas, el sistema les pagaba por 6 y el personal de sueldo buscó y se les pagó en mano la diferencia por esas horas que no cobraron durante muchos meses. Después se lo fue a buscar y se lo llevó personalmente a la oficina del personal para que arreglaran el horario para que puedan cobrar como correspondía. Todos esos empleados se borraron, se escondieron, nunca dijeron nada y le dieron la espalda a todos esos chicos. Y para peor, salieron a inventar historias inexistentes y ridículas de plata en cuentas de muertos, de compras de barcos, viviendas que eran mansiones, todas mentiras sin ningún fin y solo para hacer daño. Todos esos pagos que se hacían fuera de término por los reclamos, por no tener caja de ahorro, porque no les correspondía por fichar más y ser del grupo de los privilegiados. ¿De dónde creen todos que salía esa plata? De los errores del sistema que repetías pagos y no les pagaba como correspondía y no eran reclamados. Todos, absolutamente todos se borraron, tanto como los que reclamaron y les correspondía y se les pagó después, los que cobraron en mano, los que cobraron injustamente, todos se borraron, menos 3 o 4 que se presentaron al consejo en su momento para decir que habían cobrado después como correspondía. Los demás, nada. Si tienen un poco de dignidad, podrían haber dicho algo. Y para contextualizar toda esta información, el señor Gustavo Piñata siempre estuvo al tanto de lo que sucedía en la administración con el pago de facturación. Él fue partícipe necesario para que la maniobra pueda realizarse y sostenerse en el tiempo. Lo denunciado por él es lo que él mismo avaló con su silencio durante muchos años. Pero este silencio se terminó al mismo tiempo en que culminaba su presidencia en el Consejo. Presidencia a la cual llegó gracias a la recomendación de Gerardo Robledo, información de público conocimiento, ya que tenía decidido comenzar con su carrera política como senador en la costa santafesina. En fin, ¿los acusados son culpables? Sí, totalmente, pero no de lo que se los acusa. Los 3 imputados son culpables de haber participado en una maniobra irregular, inducidos por el encargado de pagos con el único fin de poder pagarles a todos como corresponde, sin la intención de perjudicar a nadie. Finalmente, los únicos perjudicados fueron ellos mismos. Y no se pierdan el próximo informe donde contaremos quién le construyó las cabañas Río y Loazas con plata del hospital, el arreglo que tenía con el lavadero industrial cuando se rompió el lavadero del antiguo hospital, quién les pagó el viaje de pesca al Amazonas a Piñata y Adrián Verdini, viaje que tenía un costo de 500.000 pesos diarios en ese momento porque incluía traslado en helicóptero, y los kiosquitos que tiene Piñata con el senador Baucero, como por ejemplo las 150 asociaciones civiles que descubrió el periodista Maximiliano Ahumada. Queda claro que Gustavo Piñata es la basura más grande que puede existir. Mal padre, mal hijo, mal esposo, mal hermano y mal amigo. Dejó 13 familias en la calle sin importarle nada, solo su propia persona y hacerse propaganda política para ser senador. Encontramos que hay un solo contador que se llama Gustavo Piñata y solamente él maneja 150 asociaciones.